Hola, ¿cómo andan? Bienvenidos una vez más al canal. Si sos nuevo por acá, te doy la bienvenida. Te invito a que te quedes y seas parte de esta comunidad que está creciendo un montón. En el video de hoy les traigo decoración de Navidad de la habitación de mi hija. Ustedes saben que acá amamos la Navidad y ya está ella como que quería ya decorar. Pero como le dije que tenía que grabar algunos videos, la iba a sorprender hoy con su habitación decorada. Así que vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es poner en la parte de la ventana esta guirnaldita, que esta ya la tenía, no compré muchas cosas para decorar, voy a reutilizar cosas que tenía de años anteriores. Y es esta que tiene casitas y arbolitos, así que la voy a poner ahí en la ventana, que yo siempre le decoro, y como ya tengo unas lucecitas ahí, no le voy a agregar lucecitas, pero ahora les voy a mostrar lo que hice en la parte, esperen que estoy tratando de desenredar esto. Como ya tengo lucecitas en la ventana va a ser súper fácil, no le voy a agregar mucho más porque no me gusta sobrecargar mucho. Si bien me encanta decorar, no quiero sobrecargarle mucho la habitación. Así que vamos a poner esta guirnaldita por acá. Ahí, muy bien. Y esperen que se me enredó todo. Ahí está. Yo ya tenía esta otra guirnalda de luces acá. Ustedes saben que siempre la tengo porque me gusta que ella tenga como un espacio más tranquilito por la noche y poder encender estas guirnaldas. Le da una luz muy tenue. Entonces, bueno, siempre las tengo, lo único que voy cambiando es un poquito la decoración y las cositas que agrego acá. Así que bueno, le voy a poner acá. Y como les decía, como ya tenía estas guirnaldas de lucecitas, mucho más no voy a hacer. Tal vez lo que quiero hacer acá es ponerle esta parte así, un poquito más arriba. Ahí está. Para que me quede un poquito más, no tan caído esto. Ahí va. Yo creo que ahí va bien. La voy a prender por acá para que vean. Igual, bueno, obviamente es de día, así que no se va a ver muchísimo, pero un poquito mejor que antes se ve. Ahí está. Y ahí vamos con eso. Después les voy a hacer unos mejores planos. En el silloncito que tienen acá, le voy a sacar esta muñeca que ya utilizo un montón y voy a reemplazarlas algunos de estos muñequitos. Muy bien, en la silla entonces, los que les decía, lo único que voy a hacer es, voy a dejar la misma manta porque ustedes saben que me encanta, pero tal vez voy a esconder así un poquito. La voy a dejar, pero no la voy a poner con tanto amarillo y demás. La voy a dejar más neutra. Y obviamente Monkey tiene que estar acá. Voy a ponerle este peluche que tiene de un cupcake, que me encanta. Y tal vez lo que vamos a hacer es poner esta galletita de jengibre, que yo ya la tenía de antes. Y este candy cane, así, como para hacerlo un poco más festivo. Lo ven ahí, como para que le quede un poquito más festiva la silla. Así que bueno, igualmente después les voy a mostrar todo mejor para que ustedes lo vean. Y por otro lado, lo que tengo acá es, volví a poner el acolchado porque acá ya está haciendo frío. Y lo que compré en Five Below fue este almohadón como si fuera un arbolito de Navidad. Y esta mantita que es rosa con arbolitos. Así que la vamos a abrir juntos. Para ver cómo es. Ahí está. Viene con un cartoncito. Yo me quería mantener su habitación con colores así rosaditos. Miren qué hermosa que es esta mantita. Lo siento por la luz, pero a ver si voy a abrir un poco la ventana.
Ay, voy a abrir un poco la ventana para que me vean mejor, pero miren, ven lo hermosa que es esta manta. Es como si fueran galletitas también, como si fueran galletitas decoradas. Así que voy a utilizar esta, voy a utilizar este otro que les decía antes, es como si fuera una galletita, está todo medio pobre machucado, pero porque lo tenía en una caja, en la caja que vino. Después ya le voy a cortar todas las etiquetas, vamos a cortar todo. Sacamos todo, después voy a barrer bien otra vez. Y por acá vamos a sacarle las etiquetas. Ahí está. Y después también le compré estos dos almohadones que son como si fueran esferas del árbol. También las compré en Five Below y me costaron creo que $2.70 cada una. Así que le compré una plateada y una rosa. También les voy a sacar yo todo esto les cuento que lo compré antes de Navidad, muchísimo antes. Entonces lo pagué súper barato. Ahora sé que estas están ahora $7, una cosa así. Así que otro tip que les doy es que si ya están pensando decorar de Navidad, empiecen a comprar cosas de Navidad. Yo lo compré todo por la web, ¿no? No estaban estas en tienda física, me imagino que ahora sí. Pero si ustedes ya están pensando comprar cosas de Navidad, entonces cómprenlo antes, pero antes, como en la época de Halloween, que se sacan todo encima y después todo esto lo vuelven a poner en el precio real, digamos. Y después, bueno, obviamente tengo este Santa Squishy, que ya lo teníamos desde Canadá, y el conejito este, que también lo voy a utilizar porque así le doy un toque más de blanco. Y lo que voy a hacer simplemente es en su cama poner esta mantita rosa, que se la voy a poner así como para darle un toque, porque el acolchado es rosa también. Saben que después cuando compré el acolchado después me arrepentí. Pues ella lo quería rosa, pero yo lo quería más color cremita y al final le terminé comprando el que ella quería. Pero siento que si le hubiese comprado el acolchado cremita hubiese sido mejor para decorar, ¿vieron? Como que cualquier color en base crema les queda bien, pero bueno, no pasa nada. Si ella es feliz, no pasa nada. La manta la voy a poner así como para darle un toque distinto a la cama. Y lo que voy a hacer es poner otros almohadones. Esperen. Ay, que me había olvidado que tenía este de Canadá también, que son 3 pinitos en rosa, en verde y en celeste y azules, que me encanta, son como si fueran unos pom-poms. Así que lo voy a poner acá y le voy a poner como este pinito acá, el Santa, el conejo y las esferas. Creo que se las voy a poner así, acá una y acá la otra, como para darle un toque más navideño a su cama, ¿no es cierto? Ahí vamos. Bueno, y por último, en esta área de acá ella ya decoró con su arbolito. Eso ya lo armó su arbolito, estaba muy emocionada. Así que acá no voy a hacer mucho más. Como ven, ella ya lo decoró, está hermoso. Así que le voy a dejar su pajarito acá. Y le puse este pinito rosa, que ya también lo teníamos de Canadá. Y acá algunos cuentitos de Navidad también, que siempre me gusta ponerles, dependiendo la época o la temporada, me gusta ponerles algunos libritos más de ese momento del año. Así que bueno, chicos, esto fue todo por la decoración de Navidad de la habitación de Sophie. Espero que les haya gustado. Bueno, chicos, este es el resultado final de la habitación de Sophie. Por acá en su mesita de noche le puse este Santa, en la cama los almohadones, los detalles especiales. Por acá en su silla le puse su mono preferido con su galletita de jengibre y un candy cane. Por acá en la ventana, guirnaldita y lucecitas. En la cama también le puse esas lucecitas ahí para que le dé un toque más cálido al ambiente. Y por este lado de acá
el arbolito de Navidad, sus libritos y otro arbolito en color rosa. Es el resultado final. Espero que les haya gustado. Cosas simples y sencillas, pero que cambian mucho el ambiente. Bueno, chicos, esto fue todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado mucho la decoración de la habitación de mi hija y nos vemos en el próximo video. Chao.